Muchísimas gracias, Leandro Santoro, diputado de la ciudad, por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo hace esta gente en estas condiciones? ¿Cómo se ayuda? A ver, primero hay que preguntarle a ellos, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que ustedes hacen porque hay que visibilizar estos sectores de la sociedad que están en los laterales y que además buena parte de la prensa hegemónica y del sentido común promedio de los porteños y de las porteñas invisibiliza. Preferimos no ver lo que pasa ahí, no enterarnos, porque parece que de esa manera nos duele menos. Pero el problema es que lo que pasa ahí obviamente nos termina repercutiendo a nosotros, porque no solamente hay una cuestión ética, que es que a cualquier ser humano de bien no le puede resultar indiferente cómo vive otra compatriota u otro compatriota, sino que además cuando estas personas se enferman, utilizan los mismos servicios sociales que utilizamos el resto. ¿Se entiende? Absolutamente. Y cuando salen a trabajar en el transporte, digo, exactamente. Entonces, son tan hay una ciudadanos mirada, como todos. Exactamente. Y esto te lo digo porque hay una mirada clasista muchas veces, no aceptada, que plantea una frontera entre la clase media que supuestamente está educada y los marginales. Algunos se animan a decirlo, tienen odio a los pobres. Otros disfrazan el odio a los pobres y plantean como una distancia de clase y lo plantean siempre en términos de la educación. Nosotros que tuvimos la suerte de estar educados versus ellos, que como no tienen educación tienen muchos hijos y se embarazan para tener asignación universal. Ahora, ese planteo, que es un planteo importante, no solamente en nuestra sociedad, sino, creo yo, en todo el mundo, empieza a chocar con la realidad cuando te das cuenta que no existe esa diferencia de clase, que la única diferencia... ¿Eso logró el coronavirus, Leandro? Porque digo, bien lo decís, el barrio 31 tiene una frontera cultural y una frontera geográfica muy marcada, porque a 100 metros está uno de los barrios más caros de la capital, que es Recoleta. Sin embargo, creo que este coronavirus nos está desenfundando, digamos, desenmascarando. Y claro. Mirá, lo que hay que entender acá es que primero, hay un contrato social en la Argentina que se construyó a partir de la recuperación de la democracia, que plantea que todos los seres humanos tenemos igualdad de derechos, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y el Estado tiene que cumplir un papel en garantizar esa dignidad. Eso es lo primero, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad igualitaria, de movilidad social ascendente. Hay otras sociedades, por ejemplo, en América Latina, que no son así, son más estamentarias, como la sociedad chilena, ¿viste? Sí. Que hay cierta resignación a la pobreza y hay cierta desprecio de clase legitimado. Acá en la Argentina eso está en discusión. Pero lo más importante es entender que no existe posibilidad que vivamos tranquilos, felices todos, si no es reconociendo al otro e integrándonos en un mismo entramado social y cultural. No existe esta división que se produce como consecuencia de la distribución del ingreso. Es una distribución, es una división imaginaria, porque en realidad todos nos vinculamos unos con otros y lo que pasa en la villa impacta en Recoleta y lo que impacta en Recoleta impacta en la cárcel. Entiendo que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy más que nunca es una bomba de tiempo sanitaria lo que está pasando en el barrio 31, sí, que va a impactar indirecta o directamente en la conducción política de la ciudad toda. Sin duda. ¿Es así? Sí, claro. No es un gueto. O sea, es un gueto en términos culturales. La sociedad decide darle la espalda a la villa. Es más, a veces habla con desprecio. Los villeros, hay una carga cultural muy fuerte. Pero no existe eso en la realidad, porque en la realidad todos circulamos y utilizamos los mismos servicios públicos. En la práctica y en la realidad mucha gente que labura ahí trabaja o en casas de familia o en obras de la construcción, no hace changas. Por eso es importante entender que tanto en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, como en las cárceles, como en cada uno de los lugares donde la gente vive hacinada de manera horrible, no porque le guste y decide vivir así, sino porque tuvo la desgracia de caer en esa situación como consecuencia de una serie de injusticias que se fueron acumulando, el Estado tiene que tener un rol más activo que nivele y que compense. Pero esta semana tuvimos una frontera terrible, Tati, que tiene que ver con no poder acceder a algo muy elemental. Es terrible la situación que se vive. Después vamos a hablar también de las cárceles, porque recién las mencionaste y quiero que hablemos de eso. Pero ahora vamos a seguir viendo cómo se vive en el barrio 31. Te quiero preguntar, ¿cuánto sale un alquiler de una habitación? 15 lucas, 10 lucas. O sea, la gente paga entre 10.000 y 15.000 pesos y vive en estas condiciones. A ver, se explica solamente por el desinterés de un sector importante de la sociedad. O sea, esto no es tema de agenda, ¿eh? Nacho Levi decía en un video que se viralizó ayer que él no puede creer cómo los problemas que viene acarreando, por ejemplo, este barrio, son absolutamente invisibilizados por la mayoría de la prensa. No lo puede creer. Y creo que, honestamente, nosotros como sociedad nos deberíamos preocuparnos y preguntarnos no solamente por lo que pasa ahí, sino cómo se nos ha endurecido el corazón para que semejante barbaridad
nos resulta indiferente. La indiferencia es terrible. Estamos hablando del barrio 31, como podríamos hablar de muchísimos otros. Hay muchísima gente que está viviendo en estas condiciones y es una vergüenza. Sin duda. Haciendo un paralelismo, como cuando Trump habló del coronavirus como el virus chino, y nunca pensó que le iba a impactar y que iba a tener más de 1 millón de infectados y más de 2.500 muertos en un día. Digo, de la misma manera hay una parte de la sociedad que niega el barrio 31 como otros barrios sin saber que esto puede impactar. Es que acá hay dos cuestiones. Hay una cuestión ética, por un lado, que es la que yo creo que nosotros coincidimos, que es que cualquier ser humano tiene la misma dignidad. Y después hay una cuestión hasta práctica, que es que aunque vos no compartas nuestra visión ética, que cualquier ser humano vale lo mismo, te va a afectar a vos. Claro. Entonces, lo que yo no entiendo, esto no solamente es clasista, sino que además es estúpido. Porque suponer que esto se queda confinado a la villa es no entender cómo funciona la sociedad. Es distinto lo que pasa con los penales y una reacción que hubo esta semana. A ver, por un lado, obviamente hay distintos intereses que se mezclaron detrás de la misma polémica instalada y por otro lado pésimas decisiones de muchos magistrados que dieron libertad impensada a criminales que deberían estar dentro de los penales. Este tema se transformó en un mega problema como consecuencia de una serie de decisiones absolutamente increíbles que se fueron superponiendo y de operaciones políticas, porque pasó de todo. Entonces, primero hay que entender una cosa. Cualquier juez que tome la decisión de liberar a un delincuente peligroso, un violador, un asesino, está cometiendo un daño a la sociedad enorme y además está vulnerando la ley de la víctima, con lo cual yo coincido con lo que dijo Sergio Massa acerca de que esos jueces merecen un juicio político. Primer punto. Segundo punto, suponer que toda la población carcelaria es lo mismo es un infantilismo, no es todo igual. Ahí tenés gente que está por delitos leves, delitos menores, o gente que por ahí cumplió su condena y está a punto de salir. Las recomendaciones del Comité Interamericano de Derechos Humanos y de la OMC y de la ONU plantea que es necesario descomprimir las cárceles, sacando a este sector de la población penitenciaria, los que no son peligrosos, y transfiriéndolos hacia la prisión domiciliaria, no hacia la libertad. ¿Para qué? Para descomprimir el hacinamiento, porque ¿cuál es el problema? Y déjame un minuto explicar esto, que es muy importante. No se puede ser tan infantil de suponer que solamente en la cárcel habitan los presos. En la cárcel existe el Servicio Penitenciario Federal con un cuerpo de oficiales y de suboficiales, y existe un cuerpo enorme de personal civil que entra y sale a trabajar todos los días. Yo mismo, como miembro de la Universidad de Buenos Aires y formo parte del programa UBA 22, cuando había clases iba una vez por semana, pero actualmente hay gente de educación, hay gente de recreación, de salud, que es personal civil que entra y sale. Entonces, lo que pasa en las cárceles argentinas repercute también en todo el tejido social. Y cuando un preso, por ejemplo, se agrava su condición de salud, no lo atienden adentro de la cárcel, lo llevan al sistema público de salud. ¿Se entiende? Entonces vos tenés el preso que se enferma, va al sistema público de salud. Sí. Hay gente que entra a trabajar y sale todos los días de la cárcel, que no está detenida, que es empleado, que trabaja como parte del sistema penitenciario, que si se enferma va a sobrecargar también el sistema de salud. La pregunta que yo me hago es, ¿podemos tomar como decisión ignorar este tema, evitar mirarlo? De ignorar a prisiones domiciliarias debieran haber grises en el medio. También. ¿Por qué no se pueden buscar lugares alternativos con otro tipo de reclusión, por ejemplo? Por eso, a ver, es un tema complejo. Se estudia caso por caso. No existe esto de las liberaciones masivas. Esto es una locura, no sé en qué país del mundo se ha dado, no existe. Es caso por caso. Hay personas, por ejemplo, que estaban por cumplir su condena. Hay gente que le queda pocos meses. Hay personas que hay madres embarazadas, madres con chicos. Yo no sé ahora cuánto será la cifra, pero yo di en la cárcel de Seiza de mujeres y ahora 4 años atrás había 33 nenes que viven con sus mamás. Sí, no es lo mismo una mamá con un nene que cometió un delito menor, que seguramente está droga. Ahí. En general son mulas. Son mulas, fue explotada de alguna manera y está ahí con un hijo porque no tuvo los recursos para tener un abogado para no terminar ahí con su hijo. Que un genocida. Claro. A mí, que haya un genocida en un country, me ponen los pelos de punta. A mí también es una locura, también. sí, por supuesto. Por eso yo te decía. Perdón, un apropiador de chicos de la DEMA. Es una locura, sí. Como Capdevila. Sí, obvio. Bueno, un violador, hay un padre que violó a los hijos y le dieron la domiciliaria, eso es una locura. Sí. O sea, yo no lo puedo creer. Yo cuando me enteré de la noticia, pensé que era una fake news. Hay salidas tarifadas, que es otro de los fantasmas que siempre, digamos, se posan sobre el Poder Judicial, sobre algunos jueces, no sobre el Poder Judicial, que es bueno, en el revoleo, si pueden dejar a alguno libre tras el pago de, ¿puede llegar a pasar esto? Mira, hay una cosa que es cierta. Yo conozco mucho las cárceles porque soy docente de UBA 22. Yo conozco gente de clase baja, clase media baja y clase media media. Nunca me tocó darle clase en la cárcel a los ricos.
porque no tengo alumnos ricos que estén presos. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar. Está claro que el acceso al servicio de justicia está muy mediado por tu capacidad económica. Creo que todos nos damos cuenta. Yo lo escuchaba al fiscal Delgado en un programa de televisión ayer diciendo que para los pobres se inventó el Código Penal y para los ricos se inventó el Código Civil. Porque es muy difícil. En ese dilema filosófico también, Leandro, entendemos todos, se posa nuestra cotidianeidad, que es decir, bueno, si salgo a la calle, quiero estar siendo cuidado por un Estado y no quiero que nadie con un revólver atente contra mi vida o que alguien abuse contra alguno de mis familiares. Digo, lo sociológico por un lado y por el otro lado una coyuntura que nos apremia todo el tiempo. Sin duda. ¿No? Luis, lo que le falta a la Argentina es el punto de equilibrio. Nos bandeamos de un lado al otro. O sea, ni liberar 2.500 presos sin mirar cada causa, ni tampoco decir los presos no tienen derecho. Claro. Porque los presos pierden el derecho a la libertad ambulatoria, no pierden todos los derechos. Y yo esta discusión se la doy a cualquiera, porque quiero vivir en una democracia, no quiero vivir en una tiranía. ¿Cómo pasamos de distintos penales con sus poblaciones pidiendo higiene, lavandina, alcohol en gel, jabón, sencillamente jabón, a luego una instalación primero en redes sociales de un hashtag que se llamó Cacerolazo contra presos, que se instaló 48 horas antes en forma reiterada a través de más de 5.000 cuentas. Luego una ex ministra de Seguridad como Patricia Bullrich diciendo nosotros no motivamos el cacerolazo, pero apareciendo en el horario del cacerolazo en un canal dando una bajada ideológica del tema. Mira, tan peligroso como los jueces que, sin atenerse a estas recomendaciones, liberan delincuentes peligrosos, son los políticos que le inoculan a la sociedad el odio y el miedo. ¿Hoy hay de esos? Por supuesto, por supuesto. ¿Y quién está detrás? Bueno, a ver, Patricia Bullrich es una, no tengo ninguna duda. Y todos los dirigentes políticos que tratan de hacer parecerle a la sociedad o demostrarle a la sociedad que esto es una decisión del Poder Ejecutivo, sabiendo que vivimos en una república donde existe división de poderes y el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con esta resolución. Son personas que mienten sabiendo que están mintiendo, no para proteger a los ciudadanos ni para criticar a los delincuentes, sino para llevar un beneficio personal para su propio espacio político. ¿Y por qué lo harían en este mismo momento donde hay una coincidencia política histórica de cuadros de la oposición, sean radicales o del mismo PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, con la política sanitaria de Alberto Fernández? Porque ahí hay una división dentro del PRO entre aquellos que gestionan y aquellos que no gestionan. Hay una interna también dentro de la grieta, si querés. Okay. Entonces, aquellos que no gestionan, le cuestionan a todos los que gestionan, Rodríguez Larreta, Grindetti, Montenegro, el de Mar del Plata, cualquiera sea su lugar de gestión, tener una actitud colaborativa con el gobierno nacional para sacar adelante la pandemia. Ahora, el problema es que más allá de las críticas políticas, toman decisión de operar sobre el sentido común de la sociedad, provocando un daño no al gobierno nacional, sino al tejido social. O sea, yo digo, con la angustia que vive la gente por el confinamiento, por la cuarentena, por el distanciamiento social, por la economía, que te quedaste sin un banco que no sabes si vas a tener trabajo, si a esto le agregás asusar, digamos, tipos que supuestamente tienen cierto conocimiento y cierto prestigio porque pasaron por la función pública, que te dicen todo el tiempo que hay una decisión del gobierno nacional de liberar delincuentes, violadores, asesinos, y para colmo se agrega que efectivamente hay algunos casos puntuales, el cóctel obviamente que es explosivo. El aprovechamiento político está claro que es una canallada, pero no estamos subestimando a la sociedad también al pensar que solo eso la motiva, porque yo creo que la gente realmente se enojó con esto. Claro. Creo que es muy importante comunicar que hay tres poderes y que esto no es una decisión del Poder Ejecutivo, que Alberto salió a decir que él no estaba, que no acuerda con los indultos. De todas formas, la gente no se puede enojar igual con el Poder Judicial por sentir está enojada, y la falta de claridad que hay en este momento de quienes están soltando. Desde hace mucho tiempo por este tema y por otros temas que también creo que se han expresado en esa bronca, en ese grito de hartazgo. Hay muchas cosas que se vinculan, no es solamente una demanda frente a la posibilidad de que liberen a los presos. También el miedo a quedarse sin trabajo, hay mucha gente que está ya hinchada las pelotas de quedarse encerrada en su casa, hay de todo. Hay mucha gente que tiene bronca contra el gobierno porque han construido también la imagen de que el gobierno defiende a los presos, a los motochorros, a los sindicalistas, a los piqueteros, lo meten a todos en una bolsa. Leandro, para cerrar, ¿por qué hace tantos años, como decía Matías, a nadie le importan las condiciones? Porque hoy hablamos de las condiciones inhumanas en las que se vive dentro de un penal, pero esto no es ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, es un acumulado. ¿Por qué? No sé. A ver, primero un saludo grande a Matías, hablo permanentemente con él, somos amigos.
es la posición equilibrada. Además, es tan importante el mensaje de él porque él es víctima y sigue siendo víctima. Porque no solamente se cometió un delito contra su familia atroz, sino que además este energúmeno lo llama desde la cárcel para amenazarlo. Yo hace muchos años que siempre le digo, mira, a cualquier hora lo que necesite, no lo hago mal en decirlo, pero lo quiero mucho y además lo que me moviliza de él es que a pesar de pasar por ese calvario, mira el mensaje que tiene. Este es el mensaje que necesitamos. Este es el mensaje. ¿Podremos llegar, y te meto en eso, un segundo, a ese ideario de equilibrio, siendo la Argentina una tierra de tanto contraste? Tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Mira, yo creo que hay que militar más el amor. Aunque parezca un mensaje religioso, es un mensaje plenamente político. Hay que militar más el amor, construir empatía. Me parece que el mensaje de Matías es muy importante. Creo que a la víctima hay que escucharla. Creo que obviamente ningún preso como el que está preso por los crímenes cometidos contra la familia de Matías tiene que estar en libertad. Pero también creo que es muy importante entender que hay personas que caen en el servicio penitenciario, que caen en las cárceles, digamos, por cosas que le han sucedido en la vida. A mí me tocó conocer gente. A mí me tocó conocer gente que está detenida y es inocente. El caso de Carreras, por ejemplo, que se hizo una película, el Ratio Horror Show, se comió como 15 años y era inocente. Entonces, bueno, y para los que entran con causas menores también que haya penales, que no los devuelvan licenciados en delitos mayores, sino que tengan condiciones de vida para poder ser reinsertados en algún momento en la sociedad. Por eso UBA22. Claro. Por eso UBA22, que es fundamental. Nosotros en el programa, el grado de reincidencia que tenemos creo que es 1%. En general la gente que estudia, y los que se reciben es 0. Los que se reciben de UBA22, 0% de reincidencia. Muchísimas gracias, Leandro. Gran charla, muchísimas gracias, Leandro Santoro.